Atención Colombia, se cae el show de Vicky Dávila de los medios tradicionales y de algunos magistrados y senadores que dicen que los están chuzando, que los están espiando, que los están interceptando. Pues resulta que salió el señor Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional, a decir que no ha formulado ninguna denuncia penal sobre estas presuntas interceptaciones. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo hace? Porque no tiene absolutamente nada de pruebas, señores. Él dice que algunos magistrados auxiliares, al parecer, también fueron interceptados y que ellos mismos fueron los que lo informaron. Pues el magistrado y vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, después de rendir su versión en la Fiscalía sobre presuntas interceptaciones en su contra, dijo que no ha formulado ninguna denuncia y que lo que hizo fue comentarle al presidente del alto tribunal, magistrado Jorge Fernando Reyes, sobre su preocupación de este tema. Dice él: no he formulado ninguna denuncia penal, no soy parte de ningún proceso judicial, no me voy a constituir parte de ningún proceso judicial. El magistrado Ibáñez también expuso que 3 de sus 4 magistrados al parecer fueron interceptados. Según dijo, las pruebas cuentan con reserva porque entraron en un proceso en la Fiscalía, sin embargo contó que se trata de indicios nomás. No tenemos elementos técnicos de juicio para decir esto corresponde a una conducta relacionada, sino simplemente indicios. Se cae el teatro, señores, vamos a escucharlo en una rueda de prensa que dio, donde lastimosamente no tienen absolutamente nada. Esto ha sido un ruido mediático para afectar el gobierno de Gustavo Petro sin tener algo consistente. Escuchemos al magistrado Ibáñez y desen cuenta cómo se les cae la mentira mediática que inventaron en todos los medios. Muchas gracias. Mire, yo no soy víctima. Y eso que nos quede muy claro. Hay unas situaciones irregulares que se han presentado y cuando hay esas situaciones irregulares, uno está en la obligación de informarlas a la autoridad correspondiente, en este caso a la propia Corte Constitucional, para que valoradas ellas se pongan en conocimiento, por ejemplo, de una autoridad judicial, de una autoridad disciplinaria o de alguna otra autoridad. Eso lo evalúo, pero no soy víctima. Eso significa que yo simplemente he detectado una serie de actuaciones desde hace algún tiempo que he puesto en conocimiento, no he formulado ninguna denuncia penal, no soy parte de ningún proceso judicial, no me voy a constituir parte de ningún proceso judicial y en esa medida seguiré cumpliendo de manera transparente, objetiva, imparcial, tranquila y serena mis funciones como magistrado de la Corte Constitucional. Pero a su turno, en segundo lugar, frente a su segunda pregunta, esa es una situación que hemos detectado desde hace un tiempo por acá, especialmente desde el segundo semestre del año pasado, con mayor intensidad en este año y especialmente en estos últimos 2 meses. Y entonces, en la forma y tiempos, modo y lugar en que lo hemos detectado, ya es objeto de análisis e investigación de la Fiscalía General de la Nación. Es increíble el ruido que formó este magistrado mandando una carta a la Corte Constitucional, luego la consiguió Vicky, la publicó, formaron una tormenta y ahora Gustavo Petro también salió a pronunciarse a decir cómo va a ser posible que nosotros chucemos cuando nosotros fuimos víctimas de chuzadas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? El DAS le interceptó su escolta y todo eso. Entonces, ¿cómo va a ser capaces de chuzar a magistrados en este momento, personas que fueron víctimas de esto? Es que a nadie le cabe en la cabeza. Sin embargo, el magistrado formó un mierdero en un vaso de agua. Además de su esposa, ¿hay otros miembros de su familia que presenten irregularidades o movimientos extraños? No. No, señora, solamente esa es una prevención que hemos tenido y una definición que se ha dado en relación con mi señora esposa y algunos, no todos, magistrados auxiliares. ¿Cuántos magistrados auxiliares reportan esta situación extraña? 3 de 4. Pero si la situación viene desde el año pasado, ¿por qué hasta ahora se tuvo después? No, es que justamente al comienzo estábamos identificando algunas situaciones que podían dar lugar a que de pronto fueran problemas técnicos de un equipo, problemas técnicos de un aparato telefónico, etcétera. Pero ya después, cuando hemos revisado una serie de situaciones que nos permiten concluir que son situaciones irregulares y que no son problemas de defecto técnico o de otra naturaleza, sino que hay una situación distinta, pues eso nos permitió acumular esa información y con base en eso ponerla a consideración de la Corte. Magistrado, me pregunta en estos momentos nos dicen que la Fiscalía, según la Fiscalía, ya lo está haciendo. Increíble las declaraciones de este magistrado que ahora sale a decir que no tiene pruebas, que no pone demandas porque no se constituye una víctima. Claro, si se constituyera una víctima tendría una denuncia, unas pruebas, pero el señor solo tilín tilín y nada de paletas, ¿no? Además dijo, no tenemos elementos técnicos de juicio para decir esto corresponde a una conducta relacionada, sino simplemente indicios. Hágame el berraco favor, esta pregunta vale la pena escucharla. Dice el director del DNI saliera primero por medios de comunicación y no hubiera recibido la Fiscalía, la Fiscal General, esa carta primero para poder investigar y así determinar de dónde venían las presuntas interceptaciones. En materia de intervenciones telefónicas, si ocurre,
y lo primero que tenemos que hacer es advertir a los demás. Por ejemplo, a mí me advirtieron mis magistrados auxiliares, y al mismo tiempo advertimos a su turno entre varios magistrados, no de la Corte Constitucional, sino de otras cortes, y lo verificamos. Y algunos hicieron sus indagaciones correspondientes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia las hizo el año pasado, hizo esas verificaciones con las autoridades pertinentes en varias agencias públicas, y obtuvo unas respuestas que nos trasladó a algunos que estamos inquietos sobre el tema, y sobre eso tomamos las prevenciones correspondientes. Ahora, como no tenemos elementos técnicos de juicio para decir en este momento esto corresponde a una conducta relacionada con, sino simplemente tendríamos indicios o elementos conforme a los cuales obrar frente a una situación irregular. ¿Cómo les parece estas declaraciones? Pues lógicamente, Carlos Ramón González salió a decir que esto por ahora pues está en la fiscalía, que se está investigando, pero que solo se trata de un rumor. Hágame el favor. Escuchemos aquí al director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González. Como corresponde a los culpables. Pero usted no dice que es un rumor, sí, que desde hace 2 semanas ya viene todo el tema de los mensajes del vicepresidente de la Corte Constitucional que difundió el mensaje y la denuncia. No es un rumor. Estoy diciendo, el presidente de la Corte Constitucional ya puso en conocimiento toda la información y la fiscalía está investigando. Y seguramente va a producir un resultado. De lo que estoy hablando es que desde el año pasado, y ustedes conocieron el debate que hicimos en el Congreso desde el año pasado, en junio del año anterior se viene hablando de este mismo rumor, sin que haya ninguna prueba en concreto, sin que haya una investigación en concreto. Entonces, el llamado que hago es, por favor, cuando haya este tipo de informaciones, de rumores, percepciones o temores, poner en conocimiento de las autoridades. Las autoridades tienen la capacidad de decir si el teléfono suyo está chuzado o no está chuzado, particularmente la Fiscalía. Nosotros no tenemos las capacidades, pero seguramente sí hay instituciones aquí que las tienen y lo pueden hacer. Pero entonces la Procuraduría ya vio una... Desde que de la DNI no se están haciendo estas interceptaciones, es decir, hicieron todas las investigaciones correspondientes internas. Y para todas, absolutamente toda la garantía a la opinión pública de los ciudadanos que el DNI no hace, ni ha hecho, ni hará este tipo de actividades. Doctor Carlos Ramón, en noticias de recién revelamos la denuncia de una magistrada de la JEP que dijo que está siendo interceptada. Y hace 4 meses, no es hace una semana, hace varios meses. Y en 2019 también dice ella que había sido interceptada. Ya se reunió con la JEP, ¿qué van a hacer con esto? Vamos a reunirnos con ella. Yo de conocimiento formalmente no tengo esa denuncia. Seguramente si ella la dio a conocer, ya la puso en manos de la Fiscalía y la Fiscalía tendrá que proceder. Aquí la Fiscalía tiene un papel importante. La Fiscalía tiene la función legal y constitucional de investigar estas cosas, además de los equipos técnicos suficientes y las tecnologías suficientes para determinar si alguien está chuzando a alguien, efectivamente saber de dónde provienen esas interceptaciones y ubicar con claridad al responsable. La investigación de la Procuraduría, ¿qué decir sobre esa investigación? De los anteriores gobiernos, pues yo no respondo. Obviamente en el pasado sí hubo interceptaciones ilegales. De hecho, aquí los propios magistrados de la Corte fueron víctimas. Bueno, aquí dice Carlos Ramón González que en el anterior gobierno sí existieron chuzadas a diferentes medios y personalidades de la política nacional. Sin embargo, el señor David Luna sigue presionando con este relato sin pruebas diciendo: señor presidente Gustavo Petro, buenos días. Una pregunta, ¿lo que nos dice es que hay chuzadas o que se están organizando para chuzar? Y por favor, infórmeme, ¿usted sabe quiénes son? ¿Ya los tiene identificados? ¿Qué está haciendo su gobierno al respecto? ¿O solo se va a quedar en discursos como siempre? Para un tema tan delicado, la narrativa del golpe blando y su victimización no son suficientes para aclarar. Otra disculpa más traída de mundos paralelos, dice aquí el señor David Luna. Sin embargo, Carlos Ramón González ha presentado rueda de prensa en diferentes medios, y es que en marzo se sacó al coronel de la policía Edwin Chavarro de la Dirección de Contrainteligencia de la entidad adscrita a la presidencia. ¿Por qué lo sacaron? Vamos a conocer. Pues esa salida ya había sido revelada en marzo por el tiempo. En ese momento, cuando González reemplazó a Manuel Casanova en la dirección del DNI, hubo un revolcón en la cúpula de la entidad. Además de Chavarro, salieron la secretaria privada de la entidad, Consuelo Ucros, y el director de operaciones, Urias Trujillo. Según contó el tiempo, inicialmente se dijo que la salida se daba porque la Contraloría estableció que los 30 millones de pesos que se le pagaron a una extorsionista del canciller Leiva por el caso de los pasaportes no salieron de la Cancillería, sino de gastos reservados del DNI. Pero ese periódico estableció que hubo otra información que llegó a la Casa de Nariño y que se ordenó verificar las supuestas interceptaciones que se vendrían haciendo por parte de una entidad sin que el DNI se percatara. La versión de la salida, según González, es la siguiente. El director del DNI dijo hoy que hubo señalamientos concretamente a este señor, que venían desde noviembre del año pasado. Las quejas llegaron por parte de la Corte Suprema de Justicia tras una reunión en noviembre. Dijo él textualmente:
Con la llegada mía hubo un señalamiento concreto de este señor por parte de magistrados de las altas cortes. Investigamos sobre este tema cuando el presidente me nombró pues dirigir el DNI. Me pidió el favor que quitara cualquier sospecha al respecto y uno de los cambios que se hicieron fueron esos. González hizo una inédita ronda de medios después de una reunión de ayer con la Corte Suprema de Justicia por las denuncias de las supuestas chuzadas que hizo el magistrado Jorge Ibáñez de la Corte Constitucional. Entonces, como la ven, salió el director de Contrainteligencia porque el dinero de la supuesta, pues, soborno o chantaje que le pidieron al canciller Leiva por el caso de los pasaportes, pues salió de los fondos del DNI. Pero acá les traemos una columna que no pueden dejar de escuchar de Cecilia Orozco que se titula Chuzadas o conspiración. Averigüe, fiscal. Gran trabajo le espera a la fiscal Luz Adriana Camargo de llegar al fondo de las cosas y de dónde salen estos chismes o verdad. Dice la columna, el gobierno Petro ha sido errático, confuso, poco eficiente y hablador en exceso. Así entregan terreno fácil para que lo ataquen, pero ha logrado por azar o por la época que le tocó administrar que sus opositores más visibles exhiban tanta mediocridad como la que estos le adjudican a él. O más bien, los JP, los Polo Polo, las berriochudas del Congreso, los risibles precandidatos presidenciales, las bodegas calumniosas del oscuro mundo digital que trabajan día y noche gracias a la paga de unos nuevos ricos que se creen herederos de la casta. Se ubican por la forma en que se expresan y comportan, por debajo de aquellos a quienes critican. Mírenlos, escúchenlos y saquen sus propias conclusiones. El Ejecutivo también ha conseguido que el establecimiento entero esté en su contra, no solo porque, al ser de izquierda y de una clase social que jamás tuvo mando, es el primero en significar una verdadera alternancia del poder en Colombia, según dice el investigador León Valencia, sino porque su jefe, el presidente, puso sobre el tapete problemas vedados en los gobiernos anteriores por la complejidad de los intereses particulares en juego y el alto riesgo de fracaso, como el sistema laboral, el de salud, las pensiones, etc. Si Petro sin ningún aliado da papaya diaria y sus odiadores que le examinan hasta una brizna, aunque fueron ciegos ante las vigas de la administración de Duque, o peor, las de Uribe, están listos a saltársele a la yugular cada vez que haya un chance. Por eso y porque su obligación es actuar con la transparencia que les prometió a sus electores, este presidente no debería equivocarse, y menos en la selección de sus funcionarios y en aquello de lo que fue víctima, el uso de la inteligencia del Estado para espionaje ilegal. Aunque cuando sea con datos falsos o imaginados por la mente febril de quienes son inseguros y quienes ser ejes de figuración, como me temo que es la personalidad de cierto magistrado, el docto pero débil y miedoso, las denuncias de los presuntos perseguidos de hoy tienen que ser examinadas con lupa. Dicho lo anterior, también hay que usar para acertar la libertad de dudar. Los organismos de inteligencia, especialmente los de la policía y el ejército, los más potentes en recurso humano, tecnología y apoyo hermanados de cuerpos secretos extranjeros con funciones en Bogotá, se manejan a sí mismos y no responden necesariamente a las directrices de sus superiores civiles en el gobierno de turno. Ante todo, si van en contravía de su formación castrense, ¿no? No en vano pasan décadas estrenándose y entrenando a sus subalternos en sus estrategias y también en la vieja doctrina de la seguridad nacional que inoculó Estados Unidos a Latinoamérica en las décadas de los 60s y 70s para luchar contra el comunismo creciente. Nadie lo creería por absurdo, pero casi 70 años después, ese fantasma todavía recorre los cuarteles colombianos. Hace 22 años, el militarista Álvaro Uribe Vélez logró una comunión perfecta con los uniformados. Esto explica el manto colectivo de complicidad y silencio en los años en que la deshonra militar se vistió con sangre de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Explica también cómo fue posible que en estos dos gobiernos de Juan Manuel Santos, fieles a su anterior comandante supremo, pero fieles a quienes debían acatamiento, los hombres de inteligencia espiaran a altos funcionarios civiles que Santos había designado para acordar la paz con las FARC. ¿Recuerdan la historia del hacker Sepúlveda, miembro de la campaña del candidato de Uribe contra Santos, Oscar Iván Zuluaga, condenado a 10 años de cárcel entre los delitos por interceptación ilegal de comunicaciones? El fantasma ya no es del comunismo, sino de Uribe, circuló a sus anchas. ¿Cómo no? Por los pasillos de los órganos de espionaje del gobierno Duque. En ese cuatrenio, los persecutores oficiales se dieron gusto extendiendo sus redes de perfilamiento digital o físico a algunos periodistas, a manifestantes del llamado estallido social, a veedores y políticos de oposición. Pese a la depuración que ha intentado adelantarse en este periodo, sus jefes y jefes de inteligencia de aquella etapa siguen activos, son coroneles y algunos generales. ¿A qué obedecen? ¿A Petro, el comunista guerrillero, o a sus patrones Duque y Uribe y a sus generales Zapateiros y Vargas que podrían seguir actuando a través de sus exoficiales? Las denuncias simultáneas en el Senado, sin nombres ni pruebas concretas, mediante David Luna, operador político del precandidato ultraconservador Vargas Lleras,
de la Corte Constitucional con el magistrado también ultraconservador y elegido por el uribismo, Jorge Enrique Ibáñez, y de las filtraciones sobre los confusos ataques a las dos personas más cercanas del corazón de Petro, Alcocer y Saravia. Suenan a orquesta afinada, tocan el mismo son. Ahora bien, nada puede descartarse de antemano. La fiscal Luz Adriana Camargo tiene la oportunidad de demostrar con evidencia seria si el director del DNI u otro hombre de esta administración es responsable de cometer ilícitos o si se trata de chisme en línea en los que todo el mundo cayó. Establecerlo con contundencia sí marcaría una gran diferencia con respecto al pasado. Y es verdad, colombianos, lo que plantea aquí la señora Cecilia Orozco, es que si posiblemente gente del anterior gobierno, oficiales, estarían obedeciendo órdenes del señor Uribe, del señor Duque o de Zapatero. ¿Ustedes qué piensan, colombianos? Este realmente es una columna contundente que siembra la duda si posiblemente los que estarían chuzando serían de la oposición. Presuntamente, ¿no? Pero escuchemos acá una entrevista que dio el señor Carlos Ramón, donde nos deja ver que lo que está haciéndose es una campaña sostenida con el fin de destruir la imagen del gobierno. Y a partir de mi llegada hasta hoy no ha pasado una semana en que no se produzcan por lo menos 4, 5, 10, hasta 20 noticias en diferentes medios de comunicación, dándole eco a todos estos rumores, que hasta hoy son rumores, de que es posible que en este gobierno se estén haciendo chuzadas ilegales. Según González, esto hace parte de una campaña de desprestigio sistemática y sostenida por opositores al gobierno nacional. Hay una investigación muy seria de que unas fuerzas de extrema derecha, en la que hay militares retirados, oficiales retirados, está estructurando precisamente detrás de toda esta campaña, que inicia también, coinciden las fechas, que inicia también en junio del año pasado, con la misma intención, soportar en redes sociales, ahí ya se conocen las cuentas, hay videos, hay redes, ya se ha determinado claramente de dónde salen esas informaciones, etcétera, etcétera. En ese sentido develó Carlos Ramón González que además existe una estrategia para dividir al gobierno nacional. Hay otro sesgo aquí en esta matriz de opinión. Es la guerra al interior del palacio. ¿Qué buscan con esto? Pues obviamente dividir al gobierno, ponernos en discusión y en animadversión unos con otros, y sobre todo justificar que los ataques no vienen de la extrema derecha o de los enemigos, sino que somos nosotros mismos. Y busca también romper o desestabilizar la armonía y las buenas relaciones que debe haber entre los poderes públicos. Correcto. Razón por la cual, ante los señalados rumores y la falta de denuncias formales por las supuestas interceptaciones desde el gobierno, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia no solo le pidió a la Fiscalía que investigue los hechos, también propuso crear una comisión de alto nivel judicial que controle la inteligencia nacional. La investigación que haga la Fiscalía y determine, para el caso de los magistrados, si existe realmente una chuzada o no. Yo le escuché a la señora fiscal hace unos días que dijo, mire, todavía es prematuro hablar de que hay chuzadas. Ellos van a investigar y ellos sí pueden determinar de dónde provienen esas interceptaciones ilegales. Pueden ubicar los teléfonos o los equipos de los cuales pueden triangular, pueden monitorear, bueno, etcétera, etcétera, para determinar de dónde provienen esas señales. Y ahí nos dirán quiénes son, si son funcionarios del gobierno para castigarlos como se merecen y expulsarlos del gobierno, o si son delincuentes que están por fuera del gobierno. Por otro lado, hoy se confirmó que el pasado mes de febrero salió de la Dirección Nacional de Inteligencia el coronel Edwin Chavarro, director de contrainteligencia de esa entidad. La salida de Chavarro no tiene ningún tipo de relación con hechos de interceptaciones ilegales y se dio como parte normal de los cambios que se hacen al interior de las instituciones. Para que después no digan que fue por chuzadas, ¿no? Porque esto inventan los uribistas después. Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan esta columna de Cecilia Orozco, también las palabras de este señor magistrado Ibáñez, que no se declara víctima porque no tiene absolutamente nada. Se cae la máscara que quiso crear Vicky Dávila sobre las chuzadas, señores. Esperaremos investigaciones de la Fiscalía y ojalá que si existieran interceptaciones, entre comillas, pues se dieran cuenta de que presuntamente pueden ser de la oposición, ¿no? Muy amables y hasta pronto.